Buenos días a todos y a todas, buenas tardes ya. Yo no pensaba intervenir, pero ayer por la mañana recibimos en el ayuntamiento, en mi mail de alcaldía, un agradecimiento del hijo de Pérez Contel. Y entonces, bueno, pues solo me gustaría leerlo y transmitirlo a todos los presentes. Compañera alcaldesa, quiero transmitirte mi agradecimiento por la realización de la presentación del libro dedicado a mi padre, en el espacio sociocultural del Centro Polivalente Instituto Viejo este sábado. Me hubiera gustado volver a Villar, pues ya hace tiempo, creo que desde la concesión de una calle a mi padre. Y ahora a mis 80 años recuerdo con cariño mis estancias cuando era niño y adolescente. Las circunstancias actuales no me han permitido acompañaros, pero estoy feliz y contento al ver que mi sobrino, el hijo mayor de mi hermano Rafael, en nombre de toda la familia nos representa. Te agradecería si tienes la oportunidad, transmitas a mi sobrino Pablo y al autor del libro Alejandro mi gratitud por sus esfuerzos en difundir la personalidad de tan digno villarense. Rafael Pérez Contel. Un saludo, Juan Pérez Zarapico. Yo solo quería transmitir las palabras o las letras que ayer nos mandó Juan Pérez y sin más pues cedo la palabra al concejal de Cultura. Y gracias a Alejandro y a Pablo por estar aquí. Hola, buenas. Bueno, pues muchas gracias. Ya está aquí presente el libro. Cuando se nos presentó la idea, recuerdo que fue César quien nos comentó que había un investigador, Alejandro, que estaba trabajando sobre la figura de Rafael Pérez Contel. Y bueno, la verdad es que se nos hizo una propuesta también por parte de la editorial, del editor, José Luis Galeana, de cómo ayuntamiento si podíamos colaborar. Y creo que, vamos, no hubo ninguna duda, en el equipo de gobierno lo tuvimos claro, que había que apostar, hay que poner en valor pues las personalidades insignes que hemos tenido. Sí, vamos, sin lugar a dudas, Rafael Pérez Contel es una de ellas, que han dejado su huella por donde han pasado en el instituto, en Xàtiva. Todavía se realizan allí homenajes y actividades todos los años. Creo que en ese camino tenemos que andar aquí en el municipio y tenemos aquí, también nos acompaña un alumno que es Rafa Calduc, también tuvo la suerte de ser su alumno, y de todo este tipo de vivencias pues nos van aquí a ilustrar. Yo la verdad que agradecer, desde la corporación estamos muy satisfechos con el trabajo que se ha realizado, con la aportación que se hizo en la jornada de memoria histórica también, que fue muy, muy interesante. Y sin más, yo ya voy a ceder la palabra, dejo aquí a la mesa, dejo el espacio para Rafa, que ocupe el lugar, y vamos a aprender, creo que vamos a aprender bastante. Pues enhorabuena y muchas gracias. ¿Cómo está, Rafael? Yo de maravilla. Me alegro bien ser todos. Si quieres que haga yo, pues muy bien, como esto. Sí, fantástico. Y fantástico. Muy bien. Y Rafael. Si nos interrumpís, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias, Luis, María Ángeles, por cedernos este espacio, por colaborar, por estar junto a nosotros y haber podido culminar este gran trabajo. Voy a hacer una breve presentación desde mi papel de editor, de amigo, también de autor, por supuesto, y de investigador en otros ámbitos, y enseguida ceder la palabra a los verdaderos protagonistas de la mañana, que son, en primer lugar, Pablo Pérez, nieto de Rafael Pérez Contel, Rafa Calduc, como ha dicho Luis, alumno de Rafael Pérez Contel y también vecino de Villar. Y por supuesto Alejandro Machadowski, el autor
realmente el protagonista de, voy a decir la velada, pero es demasiado pronto para ser una velada, llamaremos una matinal, esto me recuerda en la música a las matinales, casi ya a la hora del aperitivo, ¿no? El arte es experimentación en estado puro y sale a nuestro encuentro solo si somos capaces de explorar territorios desconocidos y de aventurarnos más allá de los límites que imponen las normas académicas y sus formas canónicas. Los procesos artísticos son espontáneos, azarosos y transitan por las sendas de la libertad, la emancipación de sus creadores y la construcción de identidades propias y críticas, pero también por las tierras movedizas de la belleza y de la verdad. El arte no es una colección de objetos, no es un monolito sacralizado al que rendir culto devoto, tampoco una calle de sentido único. Los procesos artísticos y sus herramientas, sus aportaciones e implicaciones con la vida cotidiana, sus logros y sus avatares nos incumben a todos y a todas, porque nadie vive ajeno a la actividad artística ni a la posibilidad de emocionarnos gracias a ella. Que el arte se encuentre presente en la sociedad y sea la verdadera herramienta de transformación puesta al servicio de todos sus miembros, significa que el arte debe de tener una presencia clara, nítida y muy potente en las aulas. Es responsabilidad, por tanto, de los artistas y de los docentes, de las familias y de los legisladores también, que los procesos creativos tengan un papel protagonista en todos los estadios y niveles educativos. Este texto lo escribí hace unos meses para presentar el primer volumen de la colección Arts Lab, Educación Artística Contemporánea. Su primer volumen fue Escuelas Creadoras, Escuelas del Cambio, el arte como herramienta de transformación. Ese primer volumen, estamos preparando el segundo este año, una colección coordinada por 5 profesores y profesoras de varias universidades de España y especialistas en educación, editado por Editorialia y por la Universidad de Valencia, intermediando el Instituto de Creatividad e Innovaciones Educatives. Son palabras y reflexiones que me parecían extraídas de los textos y de las programaciones pedagógicas de Rafael Pérez Contel, verdadero innovador de la educación por el arte y la enseñanza del arte en nuestro país. Reivindicaciones todas ellas plenamente actuales y que continúan cuestionando, renovando y revolucionando la educación artística en nuestras aulas en estos momentos. Rafael Pérez Contel constituye sin duda un valor a reivindicar y había que profundizar más en su trayectoria pedagógica y artística como docente y como creador. Y esto es lo que consigue hacer el libro que presentamos esta mañana aquí en este hermoso centro cultural de la Serranía. Este libro escrito por el doctor de Didácticas de las Artes Plásticas y Visuales por la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia, Alejandro Masharowski, uno de los grandes conocedores actualmente de la figura y de la obra del artista y docente nacido en la ciudad que nos acoge hoy, Villar del Arzobispo, en 1909. Para mí, ya lo he dicho como editor, pero también como autor e investigador, ha sido un honor y un placer poder publicar en Editorialia este trabajo fruto de años de estudio, investigación, documentación y reflexión alrededor de un artista y de una larga e importante etapa de la historia contemporánea valenciana y española. Fueron años de formación y compromiso estético y político durante la Segunda República por una revolución en el arte y en la educación siempre pendiente, pero también en la sociedad de hace casi un siglo, en la escuela, en la enseñanza, en el combate sistemático contra el analfabetismo, contra la ignorancia de un pueblo sometido desde tiempos inmemoriales a las clases oligárquicas, a la Iglesia y a los estamentos militares. Fueron años de lucha durante la terrible y cruenta guerra civil a la que se vio abocada España por la insurrección de militares, la oligarquía y la Iglesia Católica en connivencia. Fueron años de represión y castigo a lo largo de la oscura y sangrienta dictadura franquista. Y finalmente, el regreso de la democracia. La prolongada vida de Rafael Pérez Contel es una demostración, como dice el autor, de fuerza, de convicción y de resiliencia. Una muestra de compromiso indestructible por unos ideales de libertad, igualdad y solidaridad y de una existencia conmovedora entregada al arte y a la educación. Lo que nos propone Rafael Pérez Contel es vivir artísticamente, poner el arte en el lugar que le pertenece por derecho propio, en el centro de nuestras existencias, reivindicar una vida creativa, libre y crítica. Un objetivo loable, legítimo
y absolutamente necesario, y que desgraciadamente y a estas alturas todavía nos queda mucho camino por recorrer, en el que hay que estar vigilantes ante los cambios políticos y legislativos de última hora y muy atentos a las más recientes derivas hacia el fascismo, que ya no asoma sus patitas de cordero, sino que se ha alzado con el poder político en muchos territorios del Estado español, aupado por una derecha política que todavía no ha condenado la dictadura militar de Franco y todos los crímenes de lesa humanidad cometidos a lo largo de casi 40 años. Una derecha connivente, cómplice y que colabora con la ultraderecha en este momento, que juega a los trabalenguas, als embarbusaments, que diríem en valencià, d'una democracia sin ley, una ley sin democracia. Un galimatías muy poco entendible. O las más recientes e intolerables declaraciones de Ignacio Camuñas, exministro de la UCD, junto al líder del PP, quien responsabiliza del golpe de los generales del 36, de la guerra civil y de la dictadura de Franco al gobierno de la República, justificando y blanqueando el golpe militar del Estado democrático y legítimo. Por este motivo, y por muchos más, el libro de Macharosky y la celebración de esta presentación y mesa redonda en Villar nos ayuda a comprender quiénes somos, de dónde venimos y a dónde no queremos volver. Finalmente, me gustaría señalar el perfil de Rafael Pérez Contel, tan completo, tan poliédrico, lo hablábamos ahora con Pablo antes de subir, y tan transversal. Como diría el gran maestro Román de la Calle, nuestro personaje reunió en una sola persona todos los ingredientes, tocó todos los ámbitos y con gran éxito, haciendo camino sobre las 4 patas que la enseñanza y un buen docente debe reunir. Por supuesto, la docencia, y de esta habla mucho el libro que presentamos hoy. La creación artística, también Macharosky nos ilustra meticulosamente sobre la larga trayectoria artística de Pérez Contel con sus muchas y diversas etapas. La investigación, de ahí su gran preocupación por no solo investigar en el ámbito de la educación, sino documentar el arte valenciano de su época y, cómo no, la gestión cultural, social, política y artística. Pérez Contel fue un gran agitador y dinamizador de la vida cultural, artística y política allá donde se encontrase. 4 actividades necesarias en el ámbito educativo y que todo maestro y profesor tendría que reunir. Rafael Pérez Contel, por tanto, fue un gran docente, innovador y pionero en la enseñanza artística, un artista de su tiempo, como diría Kandinsky, comprometido con la sociedad que lo acogió y en consonancia con el tiempo que le tocó vivir, disfrutar y sufrir. Un investigador que escribió, publicó y contribuyó a la difusión no solo de sus ideas, sino de la historia del arte de su época. Y por último, un gran gestor que fue capaz de organizar y participar muy activamente en numerosas iniciativas artísticas, culturales, pedagógicas y también políticas y de lucha contra el franquismo. Y cómo no, podía ser de otra forma, el libro que ha escrito Alejandro, a partir de su tesis doctoral, es completo, poliédrico y transversal, haciendo fiel reflejo al personaje que lo protagoniza. De ahí que podamos afirmar que esta obra tiene muchas y muy diversas lecturas, y desde aquí animo a que lo tengáis y lo disfrutéis este verano. Los testimonios que nos llegan a la editorial de nuestros lectores es que su lectura engancha, es amena y que cada lector puede realizar su propia lectura, desde la pedagogía y la docencia, desde el arte, desde la historia, desde la política, desde la cultura y desde la sociedad. Es casi como un texto polifónico en el que podemos cambiar de voz, pero siempre en ese discurso que nos mueve de manera transversal y poliédrica en la historia contemporánea valenciana. La obra, por tanto, de Macharosky ofrece esa posibilidad de muchas y muy diversas lecturas y que nos acerca a la vida y la trayectoria de un gran personaje nacido en Villar. Acabo y doy la palabra en esta presentación y debate a las personas que me acompañan en la mesa, pero sin antes agradecer sobre todo al Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, donde nació Pérez Contel, por su sensibilidad y apoyo en la edición de esta obra. Sin Villar del Arzobispo y también sin el Ayuntamiento de Xàtiva no hubiéramos podido tirar adelante la edición de esta obra. Muy agradecidos. A su familia por su generosidad y a todos los que han aportado sus valiosos testimonios y imprescindibles documentos, hoy aquí representada en la mesa por su nieto Pablo Pérez. El libro reúne también una gran cantidad de imágenes y de documentos que nos ofrecen otra lectura al margen de las que ya he comentado, y es la lectura a través de las imágenes.
una vida ilustrada. Al equipo de edición, que ha sido numeroso, y a los colaboradores, como el catedrático de Educación Artística en la Universidad de Valencia, Ricardo Huerta, al periodista, crítico de arte, historiador y académico Francisco Aramún Lacruz, a Tony Scriche por su fundamental aportación en el diseño y maquetación del libro, a Milena Macharowski por su cuidadosa corrección ortotipográfica y de estilo, a Francisco Ara por la fotografía de portada, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente ha participado en este proyecto. Pero sobre todo Alejandro Macharowski, autor, responsable y sufrido investigador, que se ha pegado unos cuantos años de su vida trabajando y manejando mucha documentación. Muchas gracias y creo que si... ¿Os parece que sea Pablo quien asuma la responsabilidad ahora? ¿Tienes micro? Sí, voy a... así. Rafael Caldo. Este para la izquierda y aquel para la derecha, ¿no? Bien, buenos días. Comienzo agradeciendo en primer lugar a las autoridades de Villar y particularmente a su concejal de Cultura, Luis Uller, la acogida en este acto de presentación del libro de Alejandro Macharowski, al editor del trabajo, a José Luis Galeana, que dirige Edictoralia y que, bueno, pues es el responsable en definitiva final de una obra que, al margen de cualquier otra consideración, es una obra muy atractiva, es una obra que contemplada en una librería llama la atención y atrae al posible lector al ver su formato, su diseño, las características formales del libro. A su autor, indudablemente, Alejandro Macharowski, que ha dedicado años de su vida y de su trabajo como investigador a la realización de esta tesis doctoral, en primer lugar, y de este libro. Nunca una tesis doctoral y un libro son exactamente el mismo producto. A veces pensamos que, en fin, hecha una tesis doctoral, inmediatamente a continuación, como fase final del mismo, pues llega el libro, y no es así, no es exactamente. Hay que transformar y hay que trabajar el libro, rediseñar el contenido del trabajo para que pueda tener este formato. Y por supuesto a Rafael Calduc, con quien siempre coincidimos aquí en Villar, con quien siempre es un placer conversar y departir, y a quien siempre es un placer y una enseñanza impresionante poder escuchar su testimonio vivo de una época y de un tiempo y de una persona pues unida a mí, como todos ustedes pueden imaginar, pues por lazos afectivos y personales más allá de cualquier otra consideración. Yo si tuviera que decir algo muy breve sobre el libro de Alejandro Macharowski, sería lo siguiente. Se trata de una obra que, en primer lugar, recoge, estudia, aborda, analiza en profundidad una de las facetas menos conocidas y por lo tanto menos valoradas de la personalidad compleja de Rafael Pérez Contel, de la personalidad intelectual y artística de Rafael Pérez Contel, que es su trabajo como pedagogo, no solamente su trabajo, sino también cuáles fueron las ideas y los planteamientos que orientaron ese trabajo, que fue el trabajo de su vida, el trabajo de sus días. Yo me dedico profesionalmente a la enseñanza de la historia y a veces tengo que hablarles a mis alumnos pues de filósofos, de artistas, de personajes, de autores, de escritores, y yo les digo, vamos a ver, este señor escribía, este señor pintaba, este señor componía música, pero no se ganaba los garbanzos haciendo estas cosas, se ganaba los garbanzos haciendo otras cosas. Bueno, pues mi abuelo se ganaba los garbanzos enseñando, dando clases de dibujo, dando clases de arte, dando clases también de diseño industrial y de tantas otras cosas, ¿no? Por lo tanto, recoge una faceta muy poco conocida de una personalidad del panorama intelectual y artístico valenciano, pues muy conocido por otros aspectos de su trayectoria y otros aspectos de su personalidad.
Primer rasgo fundamental. Segundo rasgo fundamental, es la primera biografía, en el sentido estricto y clásico de la palabra, de mi abuelo. Mi abuelo, es conocida su trayectoria, ha habido trabajos breves donde se ha abordado su vida, desde su nacimiento en Villar en 1909 y su fallecimiento en Valencia en 1990, pero siempre han sido retazos breves, narraciones muy circunstanciadas, en el contexto de obras de carácter más general, y esta es la primera biografía de Rafael Pérez Conteli. Una biografía cuyo hilo conductor es su labor, su trabajo y su vocación como pedagogo y como pedagogo de las artes o del arte. Pero indudablemente es una biografía desde su nacimiento hasta su fallecimiento, y puede también ser leído este texto en esa clave. La familia Pérez Arapico, en sus diferentes ramas, yo soy la tercera generación, soy nieto de Rafael Pérez Conteli. Hay otra rama, una rama valenciano-extremeña. Yo hablaré de la rama valenciana en el sentido más estricto de la palabra. Pues hemos estado en contacto con Alejandro desde hace ya algún tiempo y hemos procurado pues apoyar su trabajo indudablemente, y también contribuir a él con aquello que nosotros teníamos de Rafael Pérez Conteli, que podía contribuir a dar a conocer mejor el objeto de investigación de Alejandro. Y en ese sentido pues le hemos ofrecido todas las facilidades y todo el apoyo que hemos podido. Pero nos ha sorprendido a todos muy gratamente la capacidad del autor, la capacidad de Alejandro para ir mucho más allá de lo que cabía esperar del análisis de aquellos materiales. Alejandro ha hecho un trabajo de aproximación a la labor como docente de mi abuelo verdaderamente extraordinaria, extensa, profunda, bien documentada. Creo que es un trabajo muy riguroso, es un trabajo que al final, y como colofón, está muy bien escrito, lo señalaba José Luis, está muy bien escrito, es un trabajo que engancha, que se puede leer pues como leeríamos un libro de historia o incluso una novela sobre una vida, porque es un libro que también ha sido trabajado formalmente y permite una lectura muy ágil, muy rápida, y en estas fechas en las que nos encontramos pues muy recomendable, entre otras razones porque no solamente se descubren facetas de la vida de mi abuelo muy poco conocidas, sino también porque están muy bien contextualizadas en la historia de España de aquel momento, un momento tremendo. Lo acaba de señalar José Luis, es un momento yo creo que crucial en la historia de España, pero es el compendio del siglo XX español, ¿no? La época final de la monarquía de Alfonso XIII, el arranque de la República, si cuando llegó la democracia a España, y muchos lo recordaréis porque a todos nos pilló pues más o menos con 20, a mí me pilló con 14, con 15 años, algunos de vosotros os pillaría pues tal vez más jóvenes, a otros tal vez más mayores. Si la llegada de la democracia despertó en todos nosotros una especie de esperanza en un cambio impresionante de lo que había sido hasta entonces el país, pues imaginaos lo que pudo ser el nacimiento de la República, y cómo el enorme caudal de anhelos que despierta la República pues se frustra en muy poco tiempo, y sobreviene un cambio que proyecta su peso en la historia de España durante 40 años, condicionándola de una manera rotunda y absoluta. La trayectoria de mi abuelo hubiera sido muy distinta, completamente diferente, si en lugar de haber ganado la guerra civil quienes la ganaron, hubieran ganado la guerra civil el bando republicano. Hubiera sido radicalmente distinta. No solamente porque experiencias como la cárcel, como una condena, como la prisión, como la pobreza, como el trabajar y no percibir el dinero que le deudaban
trabajos que había hecho inmediatamente después de salir de la cárcel, todo eso se lo hubiera ahorrado, sino también porque hubiera ocupado cargos de responsabilidad muy pronto. Mi abuelo, por sus características personales, era una persona enormemente eficaz y un grandísimo trabajador. Yo no conozco a nadie que pueda trabajar como trabajaba él, rodeado de niños, rodeado de ruidos, rodeado de la radio, haciendo la comida, haciendo la colada, haciendo miles de cosas y a la vez trabajando, escribiendo, pintando, esculpiendo y acostándose tarde y levantándose muy pronto. Era un trabajador incansable hasta el último momento. Mi abuelo estuvo trabajando hasta el día antes de su fallecimiento, porque la enfermedad que se lo llevó no le impidió trabajar, hasta última hora. Todo esto aparece reflejado en el libro y al margen de que más tarde podamos señalar más cosas y no quiero ocupar mucho más tiempo, yo creo que el libro es francamente recomendable. Es un libro que a vosotros, la gente de Villar, probablemente os seduzca más que a los demás todavía por sus características y porque habla de alguien que estuvo con vosotros siempre, en todo momento. Cuando estaba en Valencia, cuando estaba en Játiva, cuando estaba en París, cuando estuvo en Italia, cuando estuvo en cualquier lugar de la península, en cualquier lugar de Europa, siempre llevó consigo su origen y siempre dijo que él era Rafael Pérez Contel de Villar del Arzobispo. Muchísimas gracias. Muy bien. Creo que te corresponde ahora, Rafael, hablar y decir algunas palabras. Yo, después de la presentación que hemos tenido aquí, a nivel ideológico, a nivel cultural, a nivel técnico de la publicación, yo solamente puedo decir dos cosas. Primero, el tío Rafael, que le llamábamos el tío Rafael, fue mi mentor. Fue esa persona que, siendo yo un muchachito de 9 años o quizás menos, le dijo a mis padres eran comerciantes, en una tienda de comestibles, le dijo: Ángel, tu hijo tiene cualidades para ser pintor, así que se vaya a Valencia, estudie, haga bellas artes, todo esto. Eso, en aquella época, en aquel momento, es un aldabonazo maravilloso, ¿sabes?, que mi padre recibió de parte del tío Rafael, porque lo normal es que un señor, el tío Rafael, como cualquier, le dijese a mi padre: manda al Rafaelico a la mina, ¿sabes?, y que se gane un jornal. Al contrario, él lo que pretendió, y lo consiguió, es que, dadas las cualidades que según él yo tenía a la hora de crear, hiciese bellas artes, la carrera de bellas artes, y me dedicase exclusivamente a la docencia y a la pintura. Así hice. Hasta que eso se fue logrando en el tiempo, yo tenía un profesor, que era Rafael Pérez Contel, que todos los veranos venía aquí a casa de su hermana y el cuñado era Demetrio Hoyos. Entonces yo me bajaba con mis blogs de dibujo, con todo el material que yo he estado trabajando durante la semana, a que el tío Rafael me los corrigiese. Y es sorprendente, nunca me los corrigió. ¿Por qué? Porque la enseñanza y las artes no entendía como una forma sistemática, sino como una necesidad humana de expresar los sentimientos. Entonces, cuando yo le enseñaba los blogs, no me decía si la nariz está fulano o las orejas son más grandes o menos, sino si esa nariz y esas orejas forman parte de un conjunto expresivo. Claro, eso era maravilloso.
el que en un pueblo como Villar hubiese una persona que te fuera indicando los valores objetivos de la obra artística, pues, y a un chiquillo, jovencete, pues aquello te modificaba un poco otros conceptos que en alguna medida había recibido por la escuela primaria, por el medio ambiente y todo eso. Y te fue enseñando lo que es lo fundamental del arte, como una necesidad de expresión personal, una necesidad humana de expresar nuestros sentimientos y a través de los mismos comunicar con la sociedad y con todo lo que... Por eso muchas veces me decía él, tú nunca te preocupes si lo tuyo gusta o no gusta. Eso es cuando la gente se dedica al arte como medio de comercial, como medio de cambio, como objeto de cambio. Tú preocúpate el que sea reflejo de tu estado emocional. Y si la gente le gusta, pues bien, te entenderán. Y si no le gusta, no hay problema. Tú sigues, porque no tiene nada que ver. No eres un productor, no vas a ser un productor de arte al servicio de la clase social X. Vas a ser un productor al servicio de tus sentimientos, de tu estado emocional, de tu humanidad. Y eso es lo que yo conseguí. Lo conseguí toda mi vida. Hice la carrera en aquella época. Hice muchas exposiciones en toda Europa. Yo creo que no quiero decir en todo el mundo, porque cuando digo en todo el mundo, como dice, usted también, sí, en todo el mundo. Y siempre tenía como referente esa indicación de el arte como medio de expresión, como necesidad humanista del individuo. Y eso era lo que el tío Rafael, en alguna medida, y en gran medida, había aportado en mi trayectoria. Por lo tanto, cuando Alejandro me habló de la publicación de este libro, yo me sentí muy contento. Primero porque normalmente a la hora de hacer publicaciones se publica más el objeto, digamos, mercantil, el éxito del objeto mercantil, si ha tenido muchos lectores o no, y no si tiene un contenido real. Este libro, yo cuando me lo dejó Alejandro, no lo he leído todavía, he leído unas cuantas páginas, pero he ojeado, refleja el espíritu del tío Rafael. Es decir, un libro no es ni más ni menos que el testimonio escrito, biográfico, sobre una actividad cultural. Y aquí el autor del libro ha reflejado perfectamente, ¿sabes?, la necesidad no solamente de hacer el libro, sino el cómo hacer un libro que obedezca a los relatos del personaje que intentamos o intenta mostrar. Bien, yo lo único que le diría a Alejandro es que en este libro haría falta hacer lo que se llama una especie de misión imposible para que en los centros educativos fuera una especie de objeto docente, no obligatorio, sino necesario, porque refleja obviamente la importancia que tiene, ¿sabes?, el hacer arte al servicio de la humanidad, al servicio de la libertad. Muchas gracias, Alejandro. Enhorabuena. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, la verdad que con lo que me han dicho Pablo, Rafael y José Luis estoy un poco
impactado y emocionado. Les agradezco lo que habéis dicho. Y yo en este punto quisiera simplemente manifestar o transmitir por qué he querido o me ha interesado escribir este libro como autor. Es algo que yo también soy profesor y he realizado también una actividad similar a la que ha hecho Rafael, que es el grabado con mi alumnado en Argentina y en España. Y realmente cuando descubrí a través de un estudio posgrado en la Universidad de Valencia, a través de Ricardo Huerta, que era mi director de proyecto, él me nombró a Pérez Contel y a partir de ahí, en una de las tantas investigaciones que hicimos hace ya casi 10 años, me nombra a Pérez Contel. Yo, yendo de fuera, no conociendo un poco la historia de este pedagogo, busqué en la Facultad de Magisterio y a partir de ahí, de encontrar un libro en concreto, un libro que editó y publicó Pérez Contel de su alumnado, con grabados de su alumnado, realizado en el Instituto de Xàtiva en Valencia, me sorprendió absolutamente, me cautivó ese libro, esa publicación, porque veía no solamente grabados originales, que es muy complejo publicar, sino la importancia de la enseñanza del arte, de las técnicas gráficas, sino además de la visibilidad de su alumnado en una época que era el franquismo, ¿no? Él enseñaba bajo el franquismo, en esos años que enseñó en los años 50 y 70 y 78, bueno, hasta el 75. Y eso me llamó muchísimo la atención porque un profesor no es común que hiciera una publicación cuando su alumnado era el protagonista con trabajos originales. Y eso fue el principio, claro. Eso me permitió decir, bueno, cómo analizo y busco este tipo de material pedagógico. Bueno, entonces a partir de ahí contactar con Pablo, que por supuesto a la familia agradecerle desde el primer día todo lo que me ha apoyado y han facilitado la información, porque la gran parte de la información del material pedagógico lo tiene la familia. Luego también me apoyé en dos personas que habían investigado también la faceta de Pérez Contel en los años 80, que son Juan Ángel Blasco Carrascosa y Francisco Gramunt, que son las dos personas que en ese momento, sin hacer una tesis doctoral o sin hacer una publicación, sí escribían artículos y escribían reseñas y documentaban la trayectoria artística de Pérez Contel, no la pedagógica, pero sí lo que fue la parte desarrollada de su lucha antifranquista, su compromiso con la República, con la democracia y sobre todo su trabajo artístico en cuanto a lo escultórico, como escultor republicano, ¿no? En esos años que él tenía ese compromiso y él defendía ese sistema de gobierno. Y basándome un poco en esas premisas o bases de ese trabajo que me permite a mí poder continuar, es un poco el conocer el instituto, contratar con el director que, bueno, Jacinto Martínez Baldón, que se jubila ahora mismo en estos meses, que también me facilitó muchísimo la búsqueda de información que habría en el instituto, en su biblioteca, en un aula en concreto donde había material. Bueno, a partir de ahí se fue generando durante muchos años, era mi tesis doctoral, y luego al acabarla, bueno, ha sido un trabajo, bueno, completo, que ha tenido su mérito, ¿no? su calificación máxima en la defensa de la tesis, pero a partir de ahí me interesaba que no solamente quede este trabajo académico, científico, ¿no? de una tesis doctoral, quedara en un repositorio digital, en el mundo académico, en una revista científica, en un repositorio en el cual se puede consultar el profesorado universitario, sino que también se conociera en el gran público, que esto era una persona, yo me había imbuido mucho de toda su vida, su obra, su trabajo, su familia. Pérez Contel tuvo 5 hijos, en fin, todo está volcado en el libro. Entonces me interesaba, a partir de acabar esa tesis, que fue esto en el año 2019, trabajar en un texto, en un libro que me llevó un año completo, 12 meses completos de reescribir prácticamente de cero, partiendo de la tesis, del trabajo, pero era dirigido a un público en el cual pudiera conocer a esta persona, a este profesor, a este pedagogo republicano, a este artista, a esta familia en definitiva, que también se habla de ella en algún momento, su mujer, sus hijos, sus nietos.
Y esto fue mi apuesta, mi trabajo. Y realmente yo agradezco a todos los que me han apoyado, agradezco, por supuesto, como decía José Luis al principio, al Ayuntamiento de Villa del Arzobispo, a sus autoridades, que este trabajo me permitiera poder publicarse, poder difundirse. Y como autor, la verdad que disfruté muchísimo, aprendí muchísimo, he leído mucho para poder lograr hacer un trabajo así. Cuando Pérez Contel, por ejemplo, es represaliado y va a la cárcel y que no lo fusilan por poco, y él en la cárcel crea una escuela de escultura, es decir, eso es algo con sus compañeros, ¿no? Es un hombre además muy generoso, él tiene publicaciones además su alumnado y todo su trabajo pedagógico y docente, publica en los años 90 toda la vida y biografía de sus compañeros, es decir, muchos fusilados, muchos exiliados, algunos se quedaron en España, es decir, que él tenía una documentación y una necesidad de biografía de todo, ¿no? Como historiador, incluso podría decir, que es fantástico, es algo que tiene mucho publicado, no solamente la parte pedagógica, y yo me centré un poco en esta faceta, un poco orientado por Ricardo Huerta, que me decía, mira Alejandro, no tenemos un trabajo orientado a la pedagogía, y sabemos que existe, que claro, después se descubre mucho más, cosas que no se sabían, o que, bueno, en fin, los testimonios del alumnado también, que agradezco siempre, fue fundamental. Entrevisté a muchas personas que le conocieron, que le trataron, que lo tuvieron como alumno, y todos muy, muy generosos con él, como dice Rafa, ¿no? Que le promueve a estudiar Bellas Artes en una época en la cual el franquismo tenía todo de gris, entonces era una época muy, muy difícil en cuanto a poder tener otras realidades, otros conocimientos, y muchos alumnos me decían, yo estudié gracias a Rafael Pérez Contel, hice Bellas Artes, y luego continuó su faceta docente, ¿no? Como profesor, estos alumnos en el instituto, y continuaron un poco la obra pedagógica de él. Con lo cual a mí esto, hasta el último día, realmente fue un tema que me apasiona, me sigue apasionando y me interesa, y yo agradezco a todos los que, bueno, como dije antes, lo que habéis dicho, y en fin, es un poco mi interés, y como yo, bueno, también soy docente y profesor y he promovido con mi alumnado estas mismas ideas en diferentes países, Argentina y España, bueno, me ha atrapado y me ha interesado como profesor poder difundir su obra, que creo que es muy importante y actual, ¿no? Es algo que hoy en día esto es necesario. Hoy en día la nueva ley educativa, ya la anterior, perjudica las enseñanzas artísticas en secundaria, algo que tú dices ahora que debería ser de obligada lectura o sugerida, obligada no, pero bueno, sugerida lectura, un texto así, porque todo lo que tiene que ver con la creatividad, con el pensamiento, con la crítica, con la filosofía, que es lo que enseñaba Rafael Pérez Contel, sigue importante para una sociedad, para que la sociedad avance, progrese, tenga ideas, utopías, y todo esto él lo promovía. Entonces, en unos años, siempre lo digo, él es un innovador, Rafael Pérez Contel, un pedagogo que ha tenido bueno, una visión totalmente progresista e innovadora, pero tengo que aclarar que lo hizo siendo republicano bajo el franquismo, ¿no? Yo no puedo decir, cuando tengo que mencionar esto, por supuesto, si no digo que era republicano, quiero decir otra cosa, y él no, digamos, no, ¿cómo decirlo? No tiró la toalla, una frase, bueno, popular, no claudicó, no dejó de tener sus ideas, y, digamos, dentro de lo que fue su enseñanza, esos 25 años en Játiva, del año 50 al 75 y luego al 78 cuando llega a Valencia, promueve todo esto. Entonces es algo que el régimen no lo ve, es decir, él le controlaban, a él le ponían problemas para poder, pero todo esto, por suerte, él tenía muy claro estas ideas pedagógicas y artísticas, y pudo manifestarse, y pudo, bueno, dentro de las condiciones que vivió, bueno, publicar y ser visible su pedagogía, que se rescata en el libro. Entonces es un poco, quería decir esto desde el punto de vista de por qué mi interés por una persona así, como un profesor de dibujo, ya con esto, bueno, agradecer a todos los que habéis asistido, y bueno, ya más o menos lo que quería comentar.
tal vez ahora sería oportuno que rompiéramos esta muralla, que dejáramos de hablar 2 minutos nosotros y que también participaráis. Todos y todas las que os habéis acercado esta mañana de sábado, una mañana de sábado, la cantidad de cosas que se pueden hacer una mañana de sábado de julio, ¿no? Pero habéis tenido la amabilidad de venir a esta presentación. Yo quisiera, un poco al hilo de la idea que decía Rafa, de que esto tiene que entrar en los institutos, en el currículo del IES, que lo tenemos aquí al lado, un referente en la serranía para los jóvenes, debería estar. Yo creo que hay un departamento de plástica, hay historia, entonces ahí hay un libro que es un filón. Y si tú quieres introducir el arte, quieres contextualizar, oye, fíjate en tus paisanos, que también tienes gente importante a la cual acudir, y que esto sea una herramienta, es decir, que esos libros no se queden como una mera lectura, sino que pasen a ser parte de la docencia, ¿no? Y ahí creo que tenemos un reto, tenemos que llamar a las puertas del instituto, creo que es lo obvio, ¿no? En secundaria ya se trabaja historia, ya se trabaja arte, y creo que, vamos, habría que profundizar en, no sé, se habló de la posible exposición, eso sería también una buena cosa, poder poner en valor obra que él tiene, archivo que está pendiente también aquí en el ayuntamiento, de poner en valor, y un poco que fuera un poco un referente, porque por desgracia el pueblo que no defiende y cuida de sus personalidades pues está condenado un poco al olvido y a la desaparición, ¿no? Yo creo que el compromiso como ayuntamiento lo tenemos, ahora es ponernos en comunicación y trabajarlo. Pero lo verdad es que exista la idea y que exista el proyecto, efectivamente, y que eso no se pierda, Claro. pues no pase al olvido, no pase a la carpeta de asuntos pendientes, y que efectivamente eso se pueda llevar. Vosotros tenéis además aquí un fondo importante que legó la familia, que un fondo del cual además os podríais servir, porque una exposición, si no es algo vivo, queda como en fin, aparece como una especie de catálogo de antigüedades, ¿no? Y gracias a que tenéis obra de mi abuelo, tenéis además libros de mi abuelo, y tenéis documentos, y podéis mostrar a un Pérez Contel mucho más vivo que aquel que aparece pues simplemente en unas cuantas fotografías o en unas cuantas reflejos de una época ya perfectamente pasada, ¿no? Y en ese sentido pues sí se podría hacer algo muy interesante, que duda cabe. Pero yo creo, y creo que Rafael Caldú coincidirá conmigo en eso, y Alejandro por supuesto, porque esta idea está presente y es uno de los hilos conductores de su trabajo. Yo creo que uno de los legados más importantes de Pérez Contel a la enseñanza plástica, las enseñanzas plásticas en el momento presente, es ese afán por la experimentación. La experimentación de los jóvenes, de los niños, de los pequeños. Darles protagonismo a ellos. Eso, en la época que a él le tocó vivir, era absolutamente inédito. La enseñanza del arte tenía un centro de gravedad, y ese núcleo de gravedad era el profesor. El profesor tenía que ser, bueno, por supuesto, una persona con una formación académica, con su título, con una obra detrás si era posible, que hubiera ganado unas oposiciones, pero el niño era un puro objeto receptor de las enseñanzas, de aquello que en clase se le mostraba, se le pedía que realizase una serie de trabajos, pero siempre tutelados por el profesor, dirigidos por el profesor. Yo creo que mi abuelo cambia eso y dice, bueno, ahí tenéis arcilla, ahí tenéis linóleo, ahí tenéis plastilina, ahí tenéis un papel y un lápiz, o un papel y colores, ahí tenéis, haced lo que os parezca mejor, reflejad, siempre había una sugerencia detrás, ¿no? Nunca se les decía, bueno, ahí tenéis
eso os ponéis a hacer cosas, yo me voy a tomar un café a la cafetería y ya vuelvo dentro de una hora. No, siempre había una preparación previa, había una sugerencia. Yo quisiera recordaros que mi abuelo dedicó gran parte de su vida a la figura de Antonio Machado y que lo reivindicó de muchas formas y publicó sobre la presencia de Antonio Machado en Valencia durante la Guerra Civil, una gran cantidad de monografías. Pero al margen de todo eso, él tiene una famosa conferencia que le invitaron a impartir en el Instituto de Soria, que son evocaciones artísticas en la poesía de Machado. Entonces, ¿qué hacía mi abuelo? Mi abuelo, antes de proponer a los estudiantes en el aula que llevasen a cabo pues, un dibujo o un grabado al linóleo o una pequeña experiencia con materiales muy diversos, porque si queréis luego os cuento yo alguna anécdota que puede ser ilustrativa, les leía una poesía de Antonio Machado, de Campos de Castilla, por ejemplo, o les pedía que reflexionasen sobre su vida cotidiana, sobre su casa, sobre la vida en el pueblo, un día de fiesta, qué habéis hecho el domingo, reflejad eso de alguna manera, reflejad vuestra experiencia, vuestra vida y les daba libertad absoluta sin dirigirles, tratando de encontrar todo lo bueno que había en ello, que había mucho, porque el niño artista carece de prejuicios del hombre artista. El niño artista no tiene ningún prejuicio, hace lo que le parece que debe hacer y no se preocupa por si aquello es bonito, si es feo, si aquello será, si un garabato es su padre o su madre o su hermano o el amigo, la amiga o el perro. Pero ese es el perro para él, no le importa que el garabato esté bien o mal, lo que él quiere es expresar, dar a conocer su mundo, sus vivencias, su yo, su interioridad. Y eso mi abuelo lo sabía hacer. Y era un gran coleccionador todavía cuando nos tuvimos que ocupar de sus papeles cuando falleció mi padre, no mi abuelo, cuando falleció mi padre, todavía aparecían trabajos de alumnos en carpetas guardados en el piso que tenía en la calle Cuenca, donde al final acabó gran parte de su biblioteca y gran parte, lo guardaba todo, es que lo guardaba todo. Mi abuela estaba negra de ver cómo mi abuelo se le comía la casa, llevándole todos los días pues los trabajos de clase, porque eso no se quedaba en el instituto, pasaba y mi abuela estaba espeluznada, ¿no?, de ver lo que sucedía todos los años. Pero ese era mi abuelo, ese era mi abuelo. Y si queréis alguna experiencia un poco más personal, porque os decía, mi abuelo proporcionaba a los niños materiales, porque la expresión artística no se reduce al papel y al lápiz, o al papel y al color. Puede ser, pues eso, la arcilla, puede ser la madera, puede ser el linóleo, puede ser cualquier cosa. Pero también puede ser la piedra. Y que esto lo hizo conmigo. Yo recuerdo que tendría 12, 13 años, le planteé una vez mis inquietudes, ¿no? Cómo vivía el hombre primitivo, qué hacía el hombre primitivo, qué pensaba el hombre primitivo, cuál era su mundo, Y me dijo, ¿tú quieres saber cómo pensaba el hombre primitivo? Dice, pues yo te lo voy a enseñar. Me cogió, se me llevó, nos fuimos no a la estación de Renfe, sino a la de Febe, que estaba a la otra punta de Valencia. Cogimos un tren de vía estrecha de los años 70 y me llevó a la Font de Almaguer. Me llevó a la Font de Almaguer, que es una población que estará a unos 40 kilómetros de Valencia, y nos bajamos allí, aquello en un descampado, aquello no había nada, era una especie de camino de herradura por donde iban los animales, y dice, mira por ahí, ¿qué ves? Y yo digo, pues yo lo que veo son piedras. Dice, ¿piedras? Dice, coge esas 2 piedras. Diles, me dijo, dales un golpe. ¡Pum! Les di un golpe. ¿Y qué apareció debajo de lo que simplemente parecían piedras del camino? Aparecieron 2 tallas de sílex, con el que, dándole adecuadamente, y él empezó a darle adecuadamente, porque él era escultor y sabía cómo pegar a las piedras, aparecieron las lascas, las piedrecitas. Decía, mira, ves, y el hombre primitivo hacía pop, 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 y aprovechando este corte que, mira, pasa el dedo por ahí con cuidado porque te puedes cortar. Y en un momento, en esa tarde, empiezas a entender lo que es la prehistoria, lo que es la industria lítica,
pero muchas más cosas, porque él te dice, mira, este es un lugar donde hay piedra de sílex. Eso que llaman los historiadores las industrias líticas es porque en estos lugares donde había sílex había artesanos especializados en la talla de piedra. Y estos artesanos especializados en la talla de piedra, aquí venía gente y con el trueque pues le traían una cabra, una gallina o 2 calabazas o lo que tal, y se llevaban su punta de flecha o sus puntas de flecha para luego preparar las flechas con las que cazaban. Y por eso que llamamos la industria lítica se extiende por territorios más o menos amplios, porque se asentaban estos artesanos especializados en estos lugares donde se producía, donde había piel. Bueno, en una tarde, lo que no puedes leer en un libro, te lo había enseñado. Eso, ¿qué profesor lo hace? Pues mi abuelo, que todos los años preparaba en el instituto una excursión a una determinada población de España o de Valencia y preparaba toda una serie de materiales. Alejandro sabe muy bien, hay una famosa excursión a Ellín en el año 73 que mi abuelo prepara pero minuciosamente para que todos sus alumnos en 2-3 días aprendieran lo que probablemente no hubieran aprendido leyendo 10 grandes libros de historia antigua de Cristo. Los llevaba al campo. La gente de Játiva tenía al lado Mogente, tenía al lado Moixent, tenía al lado toda una serie de yacimientos ibéricos. Mi abuelo se llevaba a sus alumnos y les decía, mirad por ahí, encontraréis trocitos de cerámica. Por supuesto, no tocaban nada más que lo que había en la superficie, pero mirad por ahí, veréis trocitos de cerámica. ¿Eso qué os dice? ¿Qué os indica? ¿Veis algo aquí? ¿Qué puede ser este sitio? ¿Por qué? Les interrogaba, pero para que respondieran ellos. No les enseñaba ex cátedra una lección previamente preparada y aprendida. No, les interrogaba para que desde su interior la enseñanza se produjera, el aprendizaje se produjera. Y este era mi abuelo, era una persona que en un tiempo en el que los alumnos eran como vasijas que había que llenar como fuera de conocimientos, pues de pronto les otorgó un protagonismo que nadie en ninguna otra clase les da. Yo no conocí, por supuesto no conocía a tu abuelo, ¿no? Pero por las lecturas por lo que hemos hablado, lo que habla con Alejandro, ¿no? A mí lo que me parece es que Rafael Pérez Contel fue una persona avanzada en su tiempo y en este espacio concreto, que era Valencia. Quizá no tan avanzada si si hablamos de Europa, evidentemente, ¿no? Pero él como respetuoso y como hijo de su generación, él cuando entra en Bellas Artes destaca rápidamente porque es una persona luchadora, es una persona que quiere no aprender lo que el mainstream, digamos, de la época, el sorollismo, ¿no? Y él pretende que la Academia de Bellas Artes de San Carlos conecte con las vanguardias. Entonces yo creo que Rafael Pérez Contel es hijo de las vanguardias históricas, es hijo de la abstracción y muy en correspondencia con aquel mundo también de la educación, y que a mí me parece la anécdota, el ejemplo que has puesto, que tú lo viviste en tu propia persona, que hace que todavía se ratifique más la personalidad de innovador de Rafael Pérez Contel. El arte no se enseña, el arte se tiene que aprender si eres capaz de aprenderlo. Es decir, el consejo que le da a Rafael, digamos, joven, es que él ve que hay unos trazos ahí, hay unas maneras, y sabe que si trabaja, digamos, tiene la capacidad de manifestarse a través de la pintura, ¿no? A través de los colores, a través de las formas. Y yo creo que esa posición tan respetuosa, ese diálogo con los materiales, y ahí incluyo a los niños que estudian, ese diálogo tan respetuoso, tan ecológico, ¿no? Es decir, exactamente no son vasijas, evidentemente no son vasijas, son seres humanos que ya piensan. Es verdad que los niños son pura sensorialidad, es pura percepción. Por eso siempre los que somos mayores y que nos dedicamos también un poco al arte, ¿no? Estamos siempre desaprendiendo para poder liberarnos de
de lo que hemos aprendido, del pensamiento, de lo analítico, y volver a ser seres totalmente perceptivos, ¿no? Es decir, volver a esa percepción infantil en la que no tenemos bagaje, no podemos asociar prácticamente, sino que nuestra respuesta, nuestra manera de manifestarse es siempre tan directa. ¿Por qué? Pues porque, como dices tú, ¿no, Pablo? Es decir, los niños hacen lo que les da la gana, cosa que deberíamos de hacer los mayores, ¿no? Es decir, hacer lo que nos da la gana, manifestarnos tal cual, e intentar buscar esa respuesta inmediata. Es decir, en la amígdala, no ir más allá, no pasar al córtex frontal, porque a partir de ahí ya empezamos a pensar demasiado, ¿no? Y entonces lo que puede ocurrir es que no hagamos lo que pensábamos hacer, ¿no? Y nos quedemos solamente en ese coitus, ¿no? Interruptus de la creación, que es, tengo una idea, pero en el momento que me siento, empiezo a pensar, la idea ya no me parece tan buena, ¿no? Es decir, a veces hay que materializar en esa reacción, en esa respuesta inmediata, porque ahí es donde está esa chispa, eso que es brillante, ¿no? Eso que brilla, ¿no? Que es la espontaneidad, que es el azar, que es la improvisación, ¿no? Eso también lo decía Kandinsky, ¿no? Es decir, haga lo que hagas, lo que dejes que parezca una improvisación, ¿no? Es decir, o al menos provocar que sea bastante improvisado, ¿no? Yo creo que Rafael Pérez Contel es pionero en España, es pionero en Valencia, ya es de estudiante en la academia, pero ya luego a lo largo de toda su vida, ¿no? El hecho de haber conectado con su contemporaneidad, haber conectado con las vanguardias históricas y haber luchado porque la gente podía aprender a través del arte. Y eso es lo que a mí me parece uno de los grandes logros, ya no del personaje, sino del libro, ¿no? De destacar esa gran labor que hizo a lo largo de décadas, ¿no? De provocar, no de enseñar, sino de provocar a que la gente viviera artísticamente, ¿no? Que para mí es una máxima. Yo creo que todos deberíamos de vivir artísticamente, cada uno en su medida, en sus capacidades, en sus actitudes, en su conducta, en su mochila, ¿no? que lleve a cuestas, pero vivir creativamente, vivir artísticamente, yo creo que es la gran apuesta de Rafael Pérez Contel. Yo quería señalar una cosa. Rafael Pérez Contel, como revolucionario, como persona progresista, intenta retirar las enseñanzas artísticas como instrumento más o menos al cambio y darle el factor ese humano individual que todo el mundo tiene. Pero es que hoy todavía, y esa es la gran tarea desde mi punto de vista de Rafael. Rafael no te decía, haz esto, este es el referente, esto es el ejemplo. Haz como tú decías, hazlo como tú sientas y como quieras. Y las formas, lo que llamaríamos la armonía de formas, están sujetas a tu estado anímico. Entonces no lo sujetes por las proporciones académicas de las siete cabezas, no. Entonces esas medidas de enseñanza de las artes, desde mi punto de vista, son coaccionadoras. Y en este momento, todavía, en la enseñanza primaria, el profesorado, no el profesorado, sino los institutos del sistema de él, todavía tiene las enseñanzas artísticas como instrumento para ganarse la vida, y no para ser libre. Entonces, yo siempre he pensado que por mucho que los que nos dedicamos a esta tarea hablemos y formemos equipo, resulta que no, mientras no haya una legislación y un equipo de gente que den a la enseñanza artística el valor que realmente tiene, no el instrumento de cambio para ganarse la vida. La vida uno no se la gana, la vida es la existencia humana, ¿sabes? Entonces, mientras eso no cambie, la escala de valores en un niño de 8 o 10 años, pues tiene un referente, en un dibujo, dibuja, y tiene el referente formal de lo que va a copiar. Coño, no, que por ahí no van los tiros.
¿Y eso por qué? Porque están induciéndole a que sea un objeto, un instrumento al servicio de un concepto de sociedad determinado. No un individuo en una sociedad libre, donde intenta dar y mostrar para él, y siempre para él, ¿sabes?, sus valores. Cuando digo para él, no es que la obra no sea reconocible o visualizada por la sociedad, es que forma parte de la sociedad como valor absoluto, ¿sabes? No como un instrumento, digamos, artístico, bien hecho, y como objeto de cambio para esto estéticamente. No, esto es la necesidad de un sujeto que es libre y que quiere luchar en una sociedad libre, y eso es su aportación, y no como objeto de análisis, digamos, formal, estructural. No. Por lo tanto, mientras no haya una corrección de las primarias, que al niño y a la niña se le enseñe a ser ellos, ¿sabes?, y utilizar, y para ser ellos necesitará utilizar las artes gráficas, los sonidos, las piedras de pegarle, necesitará utilizar todo, porque todo debe estar al servicio de ese individuo creador. Y ese individuo creador no se somete sobre dictámenes y sistemas de creación sujetos a el objeto de cambio o el objeto mercantil. En fin, no sé. Yo muchas veces esto me sorprende. Durante muchísimos años dando clases en la Facultad de Bellas Artes, director de catedrático hasta hace 3 años que me jubilé, y entonces todavía tenía alumnos y alumnas que cuando venían a mi clase decían, pero ¿y esto no hay nada que copiar para que salga bien? Claro, yo me reía y tú fíjate, nada que copiar, no hay que copiar, hay que copiar, hay que hacer lo que te salga de las narices, pero que sea tu libertad total. Y había, obviamente, siempre alumnas y alumnos que hacían caso, lo veían ahí, y otros que se daban cuenta que eso no era Bellas Artes. Eso era una especie de borrio ahí, de gente, ¿sabes?, ácrata, que no entendía el arte como un objeto mercantil, sino como un objeto de pensamiento individual, que es lo que es. Es que el arte, la actividad creativa, es la actividad que más miedo produce a la gente. Es decir, es la actividad en la que tienes que tomar decisiones. Y esa es la que te pone siempre en el precipicio de decir, es que, ¿qué hago? ¿No? Es decir, por eso lo que cuenta Rafa, ¿no? Es decir, ¿dónde puedo copiarme? Para saber qué hacer, ¿no? No, vamos a ver. Tú tienes unos materiales, tú tienes unas ideas, tú eres tú, partiendo de ti mismo, parte de tu silencio, ¿no? Y a partir de ahí toma tus decisiones. Claro, eso produce vértigo. Por eso la actividad artística, la actividad creativa, que los niños no tienen ningún problema, son los creativos. Ellos no piensan, ellos hacen, porque el arte es hacer. Y nosotros el ser humano es un ser de acción, de movimiento, de accionar, de poner en funcionamiento cosas. Por eso la actividad artística, la actividad creativa es la que más miedo produce a todo el mundo. O sea, coge un papel en blanco y empieza a escribir. Ponte un lienzo, coge la paleta, coge colores y empieza a materializar algo, ¿no? Es decir, eso produce vértigo. Entonces, hay que volver a la infancia cuando no tienes ningún vértigo, cuando ni siquiera piensas. No es pensar y fe, sino fe y pensar, ¿no? Pero no tienes vértigo, pero ya la infancia, quienes tienen pensamiento ya estructurado de lo que en teoría es el arte, la función social del arte como instrumento mercantil, son los padres. Sí. Y entonces, los padres los que deciden y determinan, niño, esa cara no está bien hecha, eso no está bien hecho. Entonces hay una reeducación de gente mayor. ¿Y eso cómo tiene que estar? Pues a través de estas charlas, de una especie de esfuerzo continuo en que el arte no se enseña, se enseña
La actividad como libertad. Y eso pues, claro, el padre, perdón los padres, yo soy padre, pero el padre lo que quiere es que el niño o la niña utilice el arte como medio de ganar pasta. Porque resulta que ve la prensa, ve la televisión, se ha pagado tantos millones de un cuadro de tal. Y los padres dicen, joder, si mi niña tiene habilidad, a ver si consigue esto. Eso es aparte, eso es el mercantilismo del arte. El arte como objeto de cambio, eso no tiene nada que ver, con la libertad creativa. Esa obra que se ha pagado esos millones se ha entrado en el mercado, y el mercado, sabéis, que sube, baja, hace todo lo que le interesa para utilizar plusvalía. Pero no libertad. La libertad es individual. Perdón. Bien. Sí. Bueno, a ver, yo estoy un poco sorprendida y además emocionada. He venido a este coloquio, primero porque conocí a Rafael Pérez Contel como vecino de Villar, luego porque me une, soy sobrina de Rafa Calduch, entonces tenía esas dos partes, y luego en la presentación apareció la palabra pedagogo, ¿vale? Y yo soy pedagoga, y dije, bueno, pues estas tres cosas pues me van a mover a asistir. Es verdad, y he escuchado muchas veces a mi tío pues hablar, me ha emocionado pues escuchar el nombre también de mi abuelo y de mi abuela, pero me voy muy sorprendida con la idea de pedagogo y de que Rafael Pérez Contel era un pedagogo muy innovador, muy innovador. Es decir, que se hable de poner en el centro al alumno y más en esa situación, me parece, es decir, me he quedado sorprendidísima. Que fuese a mi abuelo y le dijese de mi tío, sacando en valor las fortalezas y no las debilidades, que en el decreto de inclusión y en la obra de inclusión ahora están tan al orden del día. Es decir, me sorprende mucho ese aprendizaje por descubrimiento, esa significatividad, que sea un aprendizaje significativo. Es decir, cosas que en pedagogía nos dice, hemos trabajado y creemos en eso, que esta persona en esos años tan turbulentos a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, la verdad es que estoy muy sorprendida, gratamente sorprendida desde este plano más pedagógico que artístico, ¿no? Pero sí que veo esa parte de que yo trabajo también con educación especial, con alumnos de educación especial. Es verdad que no tienen esas capacidades para ser grandes artistas, pero sí que tienen esas capacidades para poder expresar, ¿vale? Para poder expresar. Entonces, nada, felicitaros, ¿vale? Felicitaros porque me ha parecido algo pues muy cercano por ser un vecino, muy cercano por tener aquí a mi tío, si yo escuchara a mi tío, pero también muy cercano por mi parte profesional y por mi parte laboral. Gracias, muchas gracias. Pues te corresponde decir algo para cerrar, ¿no? Bueno, gracias por tus palabras. Bueno, un poco lo que explicaba al principio, por qué me interesó, por qué me interesó Pérez Contel, profesor y pedagogo. Él presumía de pedagogía por el arte, incluso si ves sus textos, y está en el libro también transcrito y explicitado, él escribía sobre la enseñanza del arte, por qué la enseñanza del arte, la cultura, lo que explicaba muy bien Pablo, todo lo que era el patrimonio arqueológico, digamos, arquitectónico, de dónde venimos, es decir, y eso lo transmitía, lo enseñaba y lo publicaba, es decir, tú ves todos esos textos que él, cuando publicaba trabajos sobre alumnado, él también intervenía con su idea de lo que era la educación por el arte, y eso fue lo que a mí, pensando que eso estaba, digamos, en un periodo de dictadura, digo, ¿qué pasa aquí, no? Porque, bueno, pasa que, bueno, si lees el libro, tienes que tener el libro, ahí explico, claro, que voy a contar algo que me pasó en la tesis, como seré breve, y como autor del libro. A ver cómo lo digo,
cuando el régimen franquista gana la guerra civil, ¿no? El fascismo, ¿por qué se ensaña tanto, y lo explico ahí, y crea una causa general y se ensaña con el colectivo docente? ¿Por qué? Claro, si yo tenía que explicar la trayectoria de Pérez Contel, digo, tengo que escribir un artículo, un capítulo entero a lo que era la enseñanza en la Segunda República Española. ¿Y de dónde venía el concepto pedagógico español? Porque si no, no se entiende por qué el franquismo se ensañó con el colectivo, tanto maestros como profesores. Hubo 60.000 depurados, encarcelados, fusilados, docentes. No hablo de militares y no hablo de los casos que se les solía decir y caló en la sociedad: quien no tenga las manos manchadas de sangre está libre. No, era mentira. Es decir, estaba todo el mundo siendo acusado por vivir en un periodo republicano, seas ama de casa, trabajador, docente. Es decir, esa fue la causa general. Eso está aquí explicado, es largo de hablar ahora, no quiero extender, pero lo que iba es que Pérez Contel, como pedagogo, él une la institución libre de enseñanza, que es de 1880, no era del día anterior y ni antes de la República, que creó Rubén Cosío y Francisco Jiménez de los Ríos. Ellos crearon en Madrid una institución libre de enseñanza que promovía una educación proactiva, el hacer, ¿no? Para aprender, una enseñanza laica. La República incorpora este concepto y de hecho en el 33, cuando él gana las oposiciones docentes, el gobierno republicano lo hacía para democratizar el sistema educativo español, porque estaba en exclusividad en manos de la iglesia, de la religión. Entonces claro, esto da un poco de dónde partía él. Entonces, una de las conclusiones que yo tengo, que están aquí en el libro, y creo que él unió dos conceptos: la ILE, como se dice habitualmente para hacerlo abreviado, la institución de enseñanza, con la educación por el arte, que era una moda que también en el mundo, en Inglaterra, Wilhelm Reich y Herbert Reed, sobre todo Herbert Reed, promovían en Inglaterra, es decir, que estaba al día de lo que pasaba en Europa, ¿no? Y lo aplica en España, en Valencia. Entonces, él une estas dos, yo entiendo esto, une estas dos pedagogías y las aplica al aula. Es decir, que no es que se quede en un concepto teórico y publicó un artículo y no, publicaba, escribía y lo hacía con su alumnado. Entonces, me gusta mucho que me digas, siendo pedagoga, porque la pedagogía aplicada al arte es lo que él ha hecho, ¿no? Sobre todo. Y él en el fondo, aunque no se le reconoció, no se decía, no se publicó, se sentía pedagogo por lo que lo vas a ver, ¿no? Porque transmitía lo que él creía y la importancia. Y no solamente como decía, como decía Rafa recién, ¿no? Que el mercantilismo, no, él hablaba de otra, hablaba de la cultura, de la educación, de enriquecerse espiritualmente, creativamente, de forma que tú puedas empezar para que la sociedad se haga preguntas y avance, porque si no... Y él, bueno, todo eso. Y eso fue lo que a mí, cuando descubrí ese libro, que se llamaba Linoleografía, en una portada estaba una alumna, él hablaba, en esos años, que hoy estamos habituados a hablar de género, ¿no? Y hablamos de mujeres y de hombres, en masculino y femenino, él ya decía alumnas y alumnos, hace 60 años. Es decir, que él ya... Entonces, en fin, que no es que endiosemos a una persona, no, simplemente tenemos que reivindicar y conocer y hacer, digamos, mención y homenaje y valorar lo que esta generación, él no estaba solo, ¿no? Era un grupo que se formaron en ese periodo, ¿no? y defendieron en su momento durante 3 años que duró la guerra civil, cuando con publicaciones, con textos, con artículos, con carteles, un sistema educativo democrático, y lucharon contra el fascismo, ¿no? Que fue lo que les coartó a todos ellos, ¿no? Profesionalmente, humanamente. Bueno, él, en el caso de, y acabo, en el caso de Pérez Contel, es un exilio interior, él se queda en España y pese a todo lo que tenía en contra, que era mucho, logra esto. Pues, en fin, esto que realmente tiene un valor no tiene, no sé cómo calificarlo. Bueno, nada. Sí, pero perdón, pero él logra quedarnos en España, pero con la maleta siempre hecha a la mochila, porque lo tiraban de un sitio, lo tiraban de otro, y eso no era la solución, pero eso
él la aceptó, porque mientras no me quiten mi libertad, yo no me importa ir con la maleta a Játiva, aquí y allá. Y eso era un convencimiento de que la pedagogía en las artes es una humanidad necesaria para las personas. Y eso es lo bueno de nosotros. Muy bien, muchas gracias. Parece que hay alguien más que quiere... ¿Alguien por ahí? Sí, yo. Bueno, si se me escucha bien, no hace falta que se lo ponga. Yo lo que sucede es que en algunas ocasiones que he asistido a algunas charlas como esta, siempre se odia que Rafael Pérez Pontel pertenecía al Partido Comunista de España. No me lo estoy inventando yo, me lo dijo personalmente él en su casa, una vez que fui con Jesús Martínez allí a hablar con él. Quiero decir que parece ser que los comunistas, que desde su fundación hasta el último día de la transición política en este país pagaron con sangre, acordaros de los abogados de Atocha, pagaron con sangre y esfuerzo y cárcel el luchar por las libertades de este país, tienen que estar ocultando siempre el apellido ese. No sé por qué cuando cualquier miembro del Partido Comunista, simpatizante o lo que sea, en este país lo han dado todo. Unos más, otros menos, pero lo han dado todo. Pero parece ser que en cuanto hay alguna charla, como por ejemplo hoy, se tiene que obviar esa parte. Es que es progresista. ¿Progresista qué? ¿Progresista liberal? ¿Progresista socialista? ¿Simplemente progresista? No, él era un hombre convencido. Y ese convencimiento político fue el que le llevó a hacer lo que hizo a nivel político, es decir, enfrentarse al franquismo, como se enfrentaron otros miles y miles de españoles. Nada más, quería decir nada más eso, aclarar ese punto. Sí, bueno, es cierto, lo que usted está diciendo es completamente cierto por lo que hace a este acto de hoy, pero yo sí que quisiera añadir, que me parece muy justas sus palabras, sí que quisiera añadir dos cosas. Que ese aspecto es uno de los aspectos, yo diría, tal vez me equivoque, pero yo diría que es uno de los aspectos más conocidos de la biografía de mi abuelo, su militancia antes y después de la guerra. Creo que es conocido porque me he referido en mi intervención a diferentes retazos biográficos. Yo he escrito alguno incluso, yo tengo publicadas algunos recorridos o perfiles biográficos de mi abuelo. Y en segundo lugar, no sé si estará presente, a lo mejor no lo está, pero ayer mismo una periodista de aquí de Villar me entrevistó por teléfono, creo que se llama Alba, no me dijo su apellido, sí. El periódico de aquí, no sé si está o no está, pero precisamente ayer en la entrevista, y espero que la refleje pues más o menos íntegra, yo le señalé varias cosas. Le dije que mi abuelo había pertenecido al Partido Comunista antes de la guerra, y le dije, mi abuelo y mi abuela, porque no me dejé de lado a mi abuela, los dos pertenecieron al Partido Comunista, la agrupación de Ruzafa, después de la llegada de la democracia. Y además eran militantes de los de mayores ya, con 70 y muchos años, de la noche electoral y a pegar carteles, a las tantas de la madrugada, mi abuelo y mi abuela, los dos, porque mi abuela, aunque en el libro de Alejandro pues aparece y creo que se le hace justicia a su compañera de vida, pero que también fue compañera de profesión y compañera de inquietudes y de preocupaciones, también fue militante del Partido Comunista, y eso lo indiqué en la entrevista. Yo creo que de la primera vez que se dice o que se puede llegar a publicar algo así. O sea que si aquí no ha aparecido, no ha sido por un afán deliberado de echar tierra o de echar, en fin, una cortina de humo sobre algo, sino simplemente, bueno, pues porque no se habrá dado el caso, porque creo que es algo que en la biografía de mi abuelo es algo conocido. Y en definitiva, cuando a mí se me preguntó ayer, porque la entrevista me la hicieron ayer por teléfono, pues yo reflejé con pelos y señales esta cuestión.
Creo que de la intervención que usted ha tenido, la parte más importante, y creo que es la que deberíamos recoger todos, es efectivamente esa. La obra de mi abuelo es el fruto de sus ideas, evidente. Yo le quiero decir a Bernardo que está muy bien, pero aquí hablamos sobre un trabajo muy concreto de un autor. No hablamos de los currículos militantes de todos, porque eso nos llevaría posiblemente aquí a quedarnos solamente 4. Esto es una forma de integración de toda la sociedad progresista. Cuando se monte una historia aquí, si la quieres montar tú, o esto, militantes del Partido Comunista que han hecho esto. Yo, como militante del Partido Comunista durante muchos años, estoy dispuesto a venir, y no solamente venir, sino hacer campaña para que gente acuda. Porque si no, este libro, que es el trabajo de un autor, de un poeta, escritor, se ve limitado simplemente a 3 días de la mochila. ¿Comprendes? Por lo tanto, una de las cosas que nos tenemos que enseñar es que nuestra actividad militante es el trasfondo de nuestra actividad educativa, cultural. Se queda ahí. Rafael Pérez Conté lo tenía muy claro. Militaba en el Partido Comunista, pero no, a mí no me corregía y me decía, oye Rafa, mira, yo como miembro del Partido Comunista, no. Me corregía. Claro. Yo, que he estado durante casi 40 años dando clases en la universidad, no ponía clases de Rafael Calduc, miembro del Partido Comunista. Pero mi actitud como docente, obviamente, el concepto de mi principio pedagógico estaba sustentado y ayudado no solamente físicamente, sino mentalmente, de una fuerza progresista, y en este caso era el Partido Comunista. Y todo el mundo lo sabe, pero yo jamás di una clase. Hoy hablaremos de lo que piensa el Partido Comunista sobre la verticalidad. No, eso es otra cosa. Estoy de acuerdo contigo. Monta un tinglado de esos, y yo estoy dispuesto a venir, Ya, pero yo lo he dicho, entre otras cosas, porque no es a la primera reunión que asisto, al primer homenaje que asisto de Pérez Conté, pero nunca se nombró nada. Y Pérez Conté tenía una ideología, y esa ideología a su vez le llevaba a hacer los trabajos de una determinada forma. Naturalmente que, en este caso Calduc tiene razón en el tema ese, que no es necesario decir yo soy profesor del Partido Comunista, no ese es el tema, pero en sus homenajes hay que decir de que de alguna manera ese hombre perteneció a un partido que luchó toda su vida por las libertades de este país, y que su trabajo se fundamentaba precisamente también en eso, con su ejemplo. Y me sabe muy mal que siempre se diga que era progresista, que era tal y que era cual. Rafael lleva razón en aquella cuestión que está comentando, pero yo también creo que llevo un poco de razón en decir, este señor era esto, y hacía eso por eso, y luchaba por eso, y tenía la maleta preparada por eso, y fue expulsado de aquí y de allá y sin quedarse sin trabajo por eso, no porque daba clases y no sé qué, sino por comunista. Y por eso hay que decirlo también, él sufrió, como muchísimos miles, la represión, pero no porque era Rafael Pérez Conté, y no porque era escultor, ni porque daba clases mejor o peor, sino porque era comunista. Carral. Bueno, ¿vais a contestar o...? No. Vale, pues bueno, ya vamos a dar el cierre a esta jornada que nos ha reunido. Por parte del Ayuntamiento, pues eso, agradecer también vuestra presencia, la de los 4, que es magnífico, la reunión que hemos podido tener hoy. Nada, comentar que ha salido a reducir algunos aspectos del tema de hacer una exposición.
estamos hablando, lo tenemos que ver con reuniones, estamos en la parte difícil que es presupuestar y ver dónde lo encajamos, pero vamos, en principio desde la concejalía de Luis es una actividad que nos gustaría promover, el hacer una exposición, ser también pues mecenas de algo que no solo nos puede servir a nosotros como pueblo, sino que puede servir más allá. Y bueno, también con Alejandro estuvimos hablando de la posibilidad, como decir, pues el arte también se aprende al hacer, entonces unirlo, crear esas uniones con los colegios aquí de Villar, con el instituto, y pues promover pues tema de talleres prácticos en relación con la exposición, porque lo que me decía es que él era, o sea, la práctica, era el hacer, solo con la exposición no llegamos al cupo de cumplir. Entonces es un proyecto que tenemos en el tintero que esperemos que salga, y lo mismo que desde aquí, desde el ayuntamiento, la idea del centro en el que estamos hoy, el centro sociocultural y demás instalaciones, la idea es promover, generar una dinámica cultural activa en el pueblo desde todas las perspectivas, puede ser desde el arte, desde la pedagogía, desde historia del Partido Comunista. Yo también te invito a que se haga algún tipo así de acto, o tenemos el archivo también de la Asamblea Democrática, ¿no, Luis? O sea que la idea es intentar un poco pues dinamizar y generar actividades en torno pues a todo el ámbito cultural, porque tenemos muchos desde personajes tan influyentes, tan importantes como Pérez Contel. Tenemos también otros personajes igual menos conocidos, pero bueno, intentaremos darlo a conocer, como Felipe Guerrica Vitiaurero, que fue también un maestro republicano que fue fusilado una vez ya empezó el franquismo. Eso, pues dar a conocer desde figuras a patrimonio, etcétera, ¿vale? Y bueno, ahora la propuesta, como llevamos bien de tiempo, ayer inauguramos el Museo Arqueológico de Villar y Comarca, el MAVAC. Y bueno, pues la propuesta que me hacía el concejal, si queréis, pues lo abrimos y en media horita o así os puedo hacer una visitilla rápida. Hay algunos que ya lo habéis visto, si no, pues nos quedamos. Con tal de que no esperemos mucho en torno a los 20 o así, podemos ir a verlo, ¿vale? Muchas gracias.